La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Muy buenas, queridos amigos, amigas, Canal Málaga Televisión, nuestro espacio de cultura, letras mixtas. No puede faltar la cultura y como no puede faltar la cultura, no puede faltar una novela como la que tengo en mis manos, La Inglesa de Ángela Swan. Bienvenida, Ángela. Hola, contenta de estar aquí. Me alegro mucho de que estés con nosotros. Hemos intentado varias veces que pudieras venir, no nos encajaba, por fin podemos tener en mis manos La Inglesa, segunda edición, Ediciones Ergenal. Como siempre, otra editorial que tenemos mucho cariño aquí en esta casa. ¿Por qué La Inglesa? ¿Por qué la titulaste así? Se llama así porque narra el viaje de una joven inglesa que llega a Málaga en el siglo XIX. Y los avatares, la ciudad que encuentra, esa Málaga del siglo XIX con ese tejido empresarial, pero La Inglesa es más cosas en la novela y hay que leerla y descubrirla. Claro que sí. El motivo de escribir, ¿cuál es el que le nace a Ángela para hacer una novela de estas características y en ese episodio histórico de nuestra ciudad? ¿Cuál es? A mí siempre me ha gustado escribir, pero con una novela, es mi primera novela, yo no me había atrevido nunca, tenía el formato de los microrelatos, el relato corto, y ahí me movía bien. Y en un acto de valentía decidí que esta historia yo la quería contar, y de ahí sale la novela. Cuando te pones a escribir, ¿cuál es tu método como escritora? Como todos tenemos un orden, yo a veces tengo que escribir una parte de mi casa, tengo que tener un cronograma específico. ¿Tú cómo lo haces? Pues esto a las personas que nos ven, que les interesa la literatura, Sí. les interesa muchísimo, cada uno tiene su método. Yo soy una persona bastante cuadriculada y ordenada para muchas cosas, pero no tengo ninguna manía a la hora de sentarme a escribir. Necesito tener orden, tengo una mesa desde la que escribo, pero también puedo escribir una tarde en la terraza de un café, o en un banco, o en una estación. Normalmente estructuro y comienzo a escribir, y el orden de los capítulos y todo eso sale de mi despacho, de mi mesa. En esa mesa de creadora, ¿hay más creaciones en ciernes? ¿Estás escribiendo otros géneros? Estoy haciendo otra novela, estoy en otra novela. ¿Que es coetánea con esta? O No, toca tangencialmente Málaga, pero necesitaba apartarme un poco de la Málaga del siglo XIX. ¿Por limpieza mental? Por el trabajo que te haya supuesto esto. Sí, trabajo y placer, porque yo la he disfrutado muchísimo escribiéndola. Es una época preciosa de una Málaga muy cosmopolita, con mucho que contar, con muchas historias que se superponen y muy fascinante para mí. Cuando empecé a documentarme y tal, me pareció una maravilla y ese espacio de tiempo me gusta mucho. Pero esa Málaga del siglo XIX, ahora la voy a aparcar, la voy a retomar, pero necesitaba hacer un salto. Un salto, sí. Cuando Ángela pensó en hacer esta novela y titularla así y en ese ambiente, seguro que tenía algún motivo por el que hacerla, la novela, y seguro que tienes también un motivo por el que nosotros los lectores tenemos que leerla. ¿Cuáles son esos dos motivos? Bueno, a mí me había llamado la atención que en esa época llegaron a Málaga muchos viajeros románticos y hay muchos escritores que llegaron y lo contaron, movidos por la colección loringiana, por los bandoleros, por el exotismo de la ciudad y de la provincia. Y a raíz de ahí yo me fui planteando que eran hombres, todos eran hombres, ¿y las mujeres dónde estaban? Porque las mujeres llegaron. Victoria, la protagonista, llega en un barco desde Inglaterra con una escala en Gibraltar y llega aquí. Y esa Málaga que se encuentra, una mujer que viaja sola, completamente sola en un barco, en un momento en el que no es normal que las mujeres viajen solas. ¿Qué buscaban las mujeres en esa época? ¿Qué les movió a llegar aquí tan lejos? Pues les movió lo que le habían contado los viajeros. En ese momento está en auge la guía Bradshaw, que en Inglaterra había determinado las rutas de los trenes ya, los horarios, y era la primera guía de viajes que empezó a compilar
todos estos recorridos y además incluyó guías de hoteles, los sitios más importantes a visitar y daba recomendaciones y tradiciones de los lugares. Surge a continuación la guía Bradshaw de España y Portugal. Incluye a Málaga en el recorrido. Y entonces a raíz de ahí yo monto la historia en un momento histórico, no es una novela histórica, en un momento histórico que a mí me parece fascinante. Y ahí se sitúa Victoria, llegando en el barco a ese puerto de Málaga, una Málaga que está exportando pasas, que está exportando naranjas, limones a Estados Unidos y a Inglaterra. Y ahí empieza a moverse la novela, y a mí eso es lo que me hace... El motivar. El que me motiva esa historia. Las mismas fuentes que están cambiadas de sitio, los mismos lugares que había en la ciudad, lo que recorrían estas inglesas que vinieron a Málaga, el cementerio inglés, la catedral, la iglesia de los mártires, la iglesia de Santiago. Ellas hacían su propio recorrido y los varones recomendaban el propio recorrido. Ellas algunas contaron y alguna parte de sus obras se han conservado, fragmentos pequeños de las que vinieron. Y ahí va surgiendo la novela, esas calles de Málaga que hoy conocemos, cómo eran entonces y que vieron transitar a mujeres de todas las clases sociales. Mujeres de clases altas, las trabajadoras de las faenas, que eran campos femeninos llenos de mujeres que hacían la pasa, las tejedoras, entre las que había escalafones sociales también, unas eran más importantes que otras, y todas las cosas que van contando de esa Málaga que he intentado que abarque lo más posible todos los espectros sociales y todo lo que acontecía en la ciudad. La fábrica, el Teatro Cervantes, los recorridos de los extranjeros. Muchas mujeres vinieron a Málaga a curarse del pulmón, porque lo recomendaban así, por el clima templado, y entonces a raíz de ahí también surgen mucha gente que no se instalaba siquiera en los hospitales, no venía a los hospitales, venía a disfrutar de la bondad del clima y a mejorarse, y así fue. Toda esa ambientación que nos estás contando sobre tu novela te ha llevado muchas horas de trabajo, supongo, ¿no? Sí. ¿Te ha llevado a otros escenarios, a otras novelas futuras, toda esa investigación? Sí. Sí. ¿Alguna que quieras destacarnos? Porque es tan apasionante todo lo que cuentas. En Málaga en ese momento hay unos comercios que tienen nombre y apellido, y a raíz de esas historias de los comercios van surgiendo otras. También hay escritoras, mujeres que pensaban, que escribían, calladas, gente que era potente intelectualmente. En esa época de ebullición había las trabajadoras, también tenían una misión importante. La propia Victoria, antes de embarcar a tomar el barco, también me ha dejado rastros. Hay rastros en la novela que yo quiero seguir, sí. Y cuando hay veces que me dice la gente, sigue escribiendo de Málaga, ¿no? Y yo le digo, ¿pero tú a qué fecha te irías? ¿Antes o después? Y es curioso porque me dicen, no, contemporánea a Victoria. Claro. No te muevas de ahí, no te muevas de ahí, es lo que escucho. Claro, es que es muy apasionante esa época. Y sin muy duda bonita. Te abre muchas ventanas en relación a otras nuevas historias que puede tener. ¿Cómo podemos conseguir tu novela? Que es muy importante, la que tenemos aquí. Pues mi novela se vende aquí en la librería Luces. Se vende también en la librería Proteo y en las demás... Se puede hacer por encargo, pero como está editada por Genal, se puede pedir en cualquier parte de España. Claro, exactamente. Que se pueda adquirir. Exactamente. Y luego está en diferentes librerías también físicamente en todo el territorio. Efectivamente. Cuando Ángela decide escribir su primera novela, ese salto, ese debate contigo misma, ¿cómo fue? Porque hay muchas personas que quieren escribir y tienen que tomar la decisión de dar ese salto, de mostrar sus manuscritos, etcétera, ¿no? ¿Cómo se hace todo eso? Yo creo que eso tiene para mí, dos saltos mortales. Cuéntanoslo. Uno, el decir, voy a escribir en largo. Yo ya te he dicho antes que soy ordenada, y entonces yo sabía que bien o mal aquello terminaba, ¿no? Sí. Uno espera poderla terminar. Ese es uno. Y ya el triple mortal para mí era que te leyeran, pues yo soy una persona reservada. Y entonces darlo a leer ya me he ido acostumbrando, pero al principio me parecía desnudarse de una forma, y me sigue pareciendo. Es ficción lo que escribe, imagínate cuando escribas de ti misma. Claro, pero así todo
son tus pensamientos, tus palabras, tú le das vida a los personajes y estás tú, aunque no Eres sea... tú, claro, claro. aunque no sea autobiográfica, ¿no? Claro. Entonces, para mí son esos dos saltos, los dos ha sido, un vértigo Duros. importante, sí. Me fijo. Sí. Pero los has superado y tenemos aquí Sí, delante sí. esta maravillosa obra. Y feliz, solo Y ha sido feliz. una delicia. Y si tú tuvieras que decirle a alguien que leyese la novela, ¿por qué motivo le dirías que la leyese? Yo le diría que la lea porque tiene unas historias preciosas, es una novela amable, yo he intentado que sea una novela amable, de las que a mí me reconfortan y me gusta leer cuando tengo la paz. Tiene ritmo, tiene intriga, tiene unos personajes preciosos y tiene unas historias entrecruzadas y un ritmo que yo creo que les van a sorprender, por lo menos eso es lo que me dicen las personas que la han leído. Bueno, pues eso es fundamental, porque el feedback de los lectores Es muy importante, es todo. Vamos, esa es el mejor termómetro para saber qué es lo que ocurre ahí. La parte de mujer y escritora es compleja, porque todos sabemos que publicáis menos. ¿Cómo es tu perfil de mujer escritora? ¿Te sientes con la fuerza de estimular a otras mujeres para que den este salto, para que se metan en estos charcos de la literatura? Claro, por supuesto. En Málaga hay mucha gente que callada escribe mucho. Efectivamente. Y en Málaga se escribe mucho y hay mucho talento. Muchísimo. ¿eh? Luego No doy abasto en letras mixtas. Tengo una lista de espera. Y lo digo con todo el cariño del mundo, porque Sí. es que me gustaría poder tener a veces un programa diario, no semanal, Sí. porque es que hay muchísimo talento. Sí, la verdad. sí, hay mucho talento. Y entonces yo a todo el mundo, Victoria busca un sueño. Este libro para mí es un sueño. Y yo creo que todo el mundo que tenga como sueño escribir o terminar, a todo el mundo no le gusta la novela y a quien le gusta el relato corto, pero yo creo que todo el mundo, el que tenga el gusanillo tiene que publicar, tiene que escribir, tiene que publicar, que es un mundo no fácil, ya lo sabemos, es un mundo de unos pocos y es muy difícil llegar. Claro. Pero no hay que perder la esperanza, hay que estar ahí, hay que trabajar, hay que disfrutar, porque estamos para disfrutar. Si luego tienes más suerte o menos suerte, eso es lo que no te va a quitar nadie. Los meses que tú has estado ahí, la escritura es muy egoísta y muy solitaria. Muy laboriosa, además. Claro, Cualquiera, claro. Has tardado mucho tiempo Eso y has tiene- dedicado muchas horas de Claro. trabajo para sacar adelante una novela de estas características, más, porque como muy bien decías antes, no es una novela histórica, que tú lo describes, pero es una novela ambientada en un episodio Claro. histórico muy concreto que no Claro. es tu momento contemporáneo. Claro. Eso requiere muchísimo trabajo. Claro, entonces son momentos, hay que documentarse, hay que escribir, hay que organizarse bien para poder escribir y yo animo a todo el mundo que lo haga. Pues, Da mucho placer. Desde aquí lo animamos. Uno de los objetos fundamentales de este programa es precisamente incentivar, mostrar todo el talento que se produce en la ciudad. Así que viene a colación perfectamente lo que tú dices sobre el talento que hay en la ciudad, que hay muchísimo, y lo que pretendemos es mostrar todas esas caras del talento que a lo mejor en otros formatos de comunicación más alejados de lo local no pudieran mostrarse con la facilidad que mostramos estos productos tan maravillosos que hacéis. Ha sido un verdadero placer, Ángela, que estés con nosotros. Enhorabuena por tu novela, La Inglesa. Recordaros que está en Ediciones El Genal, que ahí la podéis encontrar. Y espero que tengas muchísimo éxito y que la próxima vez me vengas con la 4ª edición, por lo menos, y que los próximos futuros proyectos también vengas aquí a Letras Mixtas a contárnoslo. Muchísimas gracias, que los sueños se cumplan. Se cumplirán. Amigos, amigas, muchísimas gracias por tanto cariño y eso, como dice Ángela, que los sueños se os cumplan. Chao, gracias.